Y conversaba con un asambleísta, le decía, hay otras formas de ver el poder, hay otras formas de no sentirse que si uno está en el poder debe agarrárselo. El poder debe ser muy efímero, muy, muy efímero. O sea, estás y con la misma alegría que lo coges, con la misma alegría debes soltarlo. Así lo creo yo personalmente. No significa que uno agache los brazos ante cualquier pretensión de quitarte de un puesto, o sea, tampoco. Claro. 7:26. El señor asambleísta John Vinuesa está con nosotros a esta hora de la mañana ya para emprender nuestro diálogo, para comenzar nuestro diálogo sobre las actividades que se han realizado en la Asamblea Nacional en estos últimos días, ¿no? Ya está listo. De manera particular en el año 2021, ¿no? Algunas actividades, algunas leyes se analizaron, se aprobaron y se publicaron también en el registro oficial. Primero saludemos con John. Buenos días, John. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días, muchas gracias. Recién llegando de Quito, en un viaje desde las 4 de la mañana que ya tocó. Se me dañó el carro de tanto estar ida y vuelta, así es que, bueno, ya estoy aquí. Muy bien. Usted, el año anterior, ¿qué actividades o qué leyes pudo realizar, conversar, poner en ejecución? ¿Cuántos han sido ya publicados en el registro oficial? A ver, bueno, la Asamblea ha venido haciendo un trabajo bien fuerte. Son 29 leyes que están aprobadas. No me pida que me acuerde de toditas porque no me voy a acordar, pero son 29 leyes, prácticamente 2 por mes. Leyes que algunas venían desde el periodo anterior y otras leyes que las hemos ido aprobando en este tiempo. Ese es el trabajo de la Asamblea en general. Pero dentro de cada una de las comisiones, acuérdese que hay 2 niveles, ¿no? El pleno, donde están todos los 137 asambleístas, o estamos, y el otro que son las comisiones, donde estamos 9, 10 asambleístas por comisión. Muy bien. Eso nos lleva a que cada comisión, la mía está como con 3 o 4 leyes, solo la comisión, tratándolas. Perfecto. Su comisión es... Desarrollo económico, productividad y microempresa. En el tema de desarrollo económico, ¿qué puntos o qué leyes se han aprobado? A ver, yo le voy a decir algo. Esta comisión es una comisión fuerte porque ya han llegado 2 leyes económicas urgentes del presidente. Y a veces uno dice, ¿qué leyes nomás ha hecho? Que ya le voy a contar. Ya. Pero quizás lo más importante de todo es una ley que no pasó, que es la ley de inversiones, que es la ley que privatizaba todos los bienes y servicios del Estado. Y que la presentó el presidente de la República y a nosotros nos tocó analizarla. Y nosotros en la comisión, lo primero que uno hace es leer la ley, leerla en detalle a la ley y tratar de mejorarle lo más posible. ¿Sí? Y así fue nuestro trabajo. El mío fue muy crítico con esa ley, yo no estaba de acuerdo en muchas cosas y finalmente pasó al pleno donde la mayoría decidió no aprobarla. Entonces, sí ve que no todo es aprobar leyes. Mucho del trabajo también puede ser no permitir que leyes malas sean aprobadas. Ahí es donde la Asamblea se vuelve un escudo de defensa de los ciudadanos frente a pretensiones como las que puede tener el presidente. ¿La otra comisión me decía? Entonces, la primera es la Comisión de Desarrollo Económico. Ahí hemos presentado, hemos trabajado en las 2 leyes económicas urgentes. La ley tributaria la modificamos un montón, evitamos que muchas cosas pasen. Lastimosamente, al final, usted sabe lo que pasó. En el Pleno se dio un acuerdo entre bancadas y la aprobaron tal como había llegado el presidente. Ahí sí, complicado, ¿no? Analizar, revisar y al final los acuerdos políticos, como usted dice, le dejen pasar. Sí, tiempo perdido, yo lo considero así. No creo yo porque, a ver, las asambleas en el mundo entero, en la historia de la humanidad, siempre han sido el espacio donde se mezclan los intereses sociales de diferente tipo. Es decir, ahí usted encuentra un empresario con un artesano, un pescador. No sé si usted muchas veces dicen, pero debería tener 4º nivel. Digo, espérate un rato, está muy bien, yo de mi parte tengo ese currículum, pero también hace falta la voz de quienes no pudieron estudiar, también hace falta la voz de quienes han trabajado toda la vida sin tener el acceso a las aulas universitarias, también hace falta esa voz. Y eso es lo que hace la Asamblea. Entonces, nosotros siempre tenemos este debate de ideas. Esta es una asamblea que, a diferencia de las anteriores, usted ha de ver más pelea, más debate, más discusión, finalmente ve más debate.
O sea, lo que se ve es una asamblea más heterogénea, donde no hay una sola mayoría que alza la mano y ya está. Y eso le suele traer muchas complicaciones, ¿no? Muchos ciudadanos dicen, he escuchado decirnos los profesionales en derecho, no solo los abogados tienen que estar en la asamblea. Así es. Dicen aquello porque tienen que hacer leyes, conocen de artículos, conocen esto, aquello. Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? ¿Dónde queda el resto del ciudadano común y corriente que no está representado por un abogado? No, pero verá, esto es fácil. Vamos, le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué opina usted de las condiciones de la pesca artesanal en alta mar? ¿Qué va a saber un abogado de eso? Ya, entonces, si no es del artesano, el pescador, exactamente. el que está con la red ahí, ¿no? Exactamente, pero nosotros los asambleístas tenemos para eso asesores. Uno de ellos es un asesor legal. Sí, y en la comisión se sientan entre asesores legales para ajustar la norma, pero quien toma la decisión del espíritu de la ley, de hacia dónde va la ley, es el asambleísta. Vea, hace poco en esta ley de inversiones prácticamente no hubo nadie en la comisión que defienda el manglar. Usted sabe, el manglar, el 85% del manglar está desaparecido y está desaparecido porque las camaroneras son las que se lo comen, ¿no? Claro. Pero las camaroneras son tierras del Estado concesionadas a los camaroneros, no son propiedad del camaronero. Y en esta ley querían entregarla en propiedad privada. Eso significaba destruir para siempre, de una vez por todas, el manglar. Entonces, ahí, ¿qué encontramos entre los asambleístas? Camaroneros que querían que se les venda las tierras, encontramos atuneros que les apoyaban a los camaroneros, ¿no? Y de pronto encontramos una persona que no tenía ningún interés en el tema de camaroneras, porque es un asambleísta de Chimborazo, que fue quien defendió al manglar, y al defender al manglar defiende a los cangrejeros, defiende a los que cosechan la concha, a los que viven del manglar, a las comunidades que viven del manglar. Eso significa que no necesariamente usted debe tener abogados en la asamblea. No, para nada. Ellos lo que están sí son como asesores, y como asesores hacen muy bien su trabajo. Bien, la ley, a propósito que el señor asambleísta Mariano Curicama propuso, el proteger al campesino, al agricultor, que hoy mismo estará de retorno ya con la lechecita en el bidón. ¿Esta ley va a pasar o no va a pasar? ¿Cuál es la ley, John Vinuesa? La ley tal como la presentó el asambleísta, aquí debo decir algo también, los asambleístas de Chimborazo estamos haciendo un trabajo fuerte, cada uno desde su ámbito, cada uno a veces a favor, en contra entre nosotros, o sea, no estamos siempre de acuerdo en todo, pero cuando de cosas de Chimborazo se tratan, hacemos un puño férreo, esa es la realidad, y le hemos denominado Comisión Chimborazo, y ahí estamos en todo lo que haga falta. La ley de la leche, la ley de la producción, para proteger el precio de la leche, fue una ley que en principio la habían planteado con un precio fijo, ¿no? Con 45 centavos por litro, pero eso no era bueno, no funcionan así las leyes, no se puede hacer una ley que tenga un precio estandarizado. En el transcurso del debate, de la conversación, en todos los meses que he llevado este debate, de esta conversación, finalmente se llegó a pensar en que el precio del productor de leche debe estar indexado, conectado, unido al precio de venta del litro de leche en funda ya en la tienda. Sí, si sube el precio de leche en funda, pues tiene que subir el precio de leche cruda del productor. Por ejemplo, ahora cuesta $1 a propósito, ¿no? $1 cuesta la leche de fundita de 300 ml. ¿Cuánto debería ser costo del litro de leche, por ejemplo? Sí, entiendo que este rato está, si es que es $1, debería estar en 45, 42 centavos el litro de leche. También depende del tipo de leche. Nosotros conocemos... ¿De la marca? Digo. No, de la leche del productor. Depende si la leche tiene más grasa, menos grasa, el tipo de pasto. O sea, tiene algunas si es que el productor tiene vacunada a sus reses de la brucelosis, de la aftosa, o sea, depende de varios factores para poder definir el precio final de la leche. Pero se ponen sanciones ya a quienes de alguna manera incumplen con este precio. A ver, la asamblea ya hizo su trabajo.
Todos hemos aportado en observaciones, todos hemos sugerido mejoras a esa ley. Ya se presentó, ya se aprobó en la Asamblea, ahora está en manos del presidente. Vamos a ver qué hace el presidente. El presidente puede vetar la ley totalmente o parcialmente. Si es que la veta parcialmente, regresa a la Asamblea nuevamente para cambiarle alguna cosa. Y si es que no le veta, pues iría directamente al registro oficial para que ya sea ley de la República. La otra ley que nos ha preocupado bastantísimo es el uso progresivo de la fuerza, que en la presente semana fue aprobada por los asambleístas, los 137, y posterior a ello, me imagino que ya debieron haber enviado al señor presidente de la República para su análisis. Dirigentes de organizaciones sociales ahora mismo dicen, sabe que ya no vamos a poder salir a las marchas porque nos pueden confundir con un verdad. delincuente. Bueno, eso es lo que dicen, yo le transmito a usted, señor asambleísta. No sé si ahí nos puede orientar un poco más cómo mismo quedó los diferentes articulados. Verá, al uso progresivo de la fuerza le podemos dividir en dos partes. Ya, muy bien. Sí, la primera parte es las herramientas que tiene un policía frente a la delincuencia. Y le voy a poner con un ejemplo, lo vamos a entender clarísimo. Actualmente, si es que un policía actúa frente a un delincuente, el delincuente o los familiares le pueden poner un juicio. Entonces el policía le da miedo a actuar porque luego va a enfrentarse a un juicio. No, ya no es solo la vida, sino también es un juicio por haber actuado, por haber disparado, por haber sometido, ¿no? Eso. El caso del policía, no recuerdo el nombre, el caso del policía que Jiménez, creo, el de aquí. El de aquí, el de Roma. Bueno, no recuerdo el nombre, pero le estaban robando a un adolescente. Él defendió y ahora está casi perdiendo su puesto de trabajo. Ya le comento eso, le comento, porque lo que hace la Asamblea justamente es ser un equilibrio entre las diferentes posiciones. Y para antes de ir al uso de la fuerza le pongo este ejemplo. Verá, ¿se acuerda la ley de la interrupción del embarazo? Santiago Olmedo es el policía. Ya, ¿se acuerda la ley de la interrupción del embarazo? Claro que sí. Había quienes decían que sea 22 semanas el plazo para que se pueda interrumpir el embarazo. Había quienes decían, no, solamente deben ser 6 semanas. Entonces, el debate estaba entre 1 mes y medio y como 6 meses para debatir, para que sea legal en caso de violación la interrupción del embarazo. ¿Qué hizo la Asamblea? Al final del día, después de tanto debate, discusión, escuchar a los ciudadanos, la dejó en 15 semanas. Sí, entonces como usted ve es una especie de equilibrio de las diferentes posiciones ciudadanas, que al final no estuvo del contento de nadie, pero que llegó a ser un equilibrio, como debe ser un buen juez. Pero los curitas y las personas que creen en la religión evangélica dijeron, los asambleístas están aprobando un asesinato. Claro, y eso mismo es lo que pasó con las otras, las feministas, por ejemplo, decían, ¿cómo es posible que tan poco tiempo? O sea, había en la Asamblea hubo muchísimo debate, inclusive cuando ya se iba a aprobar, se esperó una semana más para ver si se llegaba a mejores consensos, ¿no? Y así es que, pero fue una ley polémica. Esta ley del uso de la fuerza es otra ley polémica. ¿Qué hacemos? ¿Le damos toda la libertad a un policía para que actúe frente a la delincuencia? En principio decimos sí, pues así debería ser, pero luego vemos que no todo policía actúa siempre de la manera correcta. Entonces necesitamos darle normas para su actuación, pero también herramientas que le pongan en una buena posición frente a un delincuente. Entonces, una de esas, como le decía, era cuando él enfrenta un juicio. Y el sueldo de un policía no es bueno como para enfrentar y pagar un abogado y todo eso. Así es que una de las normas de esta ley es darle el apoyo jurídico con abogado en caso de que tenga un juicio penal por su actuación como policía, más allá del resultado final de ese juicio. Sí, este patrocinio legal ya es una gran herramienta para los policías. Ese es del lado, por ponerle un ejemplo nomás, del lado de los policías y sus herramientas frente a la delincuencia. Pero los maestros dicen, el maestro es educador, el maestro es formador. ¿Por qué el profesor de aula que ahora mismo me debe estar escuchando, gana menos que un policía? Ah, claro.
Así es, pero es que eso ya va por el lado eso va por el lado del presidente Lazo. No estamos saltando a la LOES así de pasadita. No, y saltémonos, y no solo es la LOES, hay algunas leyes, las leyes para el tema de la jubilación, hay esta LOES, ¿qué pasó con esta ley? Aparte de todo el tema de educación, bueno, ¿qué pasó con esta ley? El presidente Moreno aprobó una ley sabiendo que no podía aprobarla, porque era inconstitucional. Pero como era en época de elecciones, la aprobó para decir, bueno, está todo bien. Al día siguiente de las elecciones, para ganar votos, ¿no? Para que su candidato presidencial en ese momento gane votos. Al día siguiente de las elecciones, puso uno de su equipo, puso una demanda constitucional para votarle abajo. Sí, finalmente lo que la Asamblea ha conseguido es más o menos equilibrar algo con el presupuesto del Estado para que exista un pago, digamos, parcial a muchos educadores que no tuvieron ese pago. O sea, como ve, nuevamente la Asamblea es un equilibrio de los poderes, nuevamente es la que busca llegar a un acuerdo entre la ciudadanía y las pretensiones del Ejecutivo. Termino con la protesta social. Claro que sí, porque el día lunes y hay marchas, hay protestas, entonces alguien va a decir, temor. No, es que el temor es, yo salgo a protestar, ¿no? Este señor es delincuente y la policía va a arremeter con todo. Pero yo pedí que se espere 2 días más, 48 horas más, que se espere para aprobar esta ley. Pero había tanta presión por parte en las diferentes bancadas que aprobaban la ley, que decidieron aprobar ese día. De cualquier manera, le comento, actualmente con la actual ley, los policías pueden utilizar armas letales en una manifestación. Sí, no sé si sabía eso. Pueden utilizar armas letales, pueden utilizar armas con bala de caucho, ¿sí? Y esta nueva ley lo que hace es a eso mismo regularlo y decir prohibido excepto en casos excepcionales. ¿Sí? O sea, no es que ha cambiado hacia peor la ley de como estaba antes en cuanto a la protesta social. Hubiéramos querido que no diga la palabra excepcional, que nunca se utilice un arma letal, se puede utilizar, si quieren, un arma letal en una protesta social. Pero muchos señalaban que a veces hay gente infiltrada, delincuentes, a los cuales roban a los mismos manifestantes, ¿no? Entonces, para esos casos se planteó este uso. Yo hubiera preferido que no, personalmente, pero usted sabe, la asamblea son 137 voluntades, 137. Criterios diferentes. Sí, criterios diferentes. Ahora, a futuro, ¿qué más tiene esta ley? Bueno, lo hemos tocado algunos articulados nada más, pero dicen que son 4 o 5 artículos que afectan directamente a los que están en la lucha social. El resto de los artículos, ¿qué contiene? Son 3 artículos sobre la protesta social. Son 3 fuertes, ¿no? En los cuales lo que genera es la excepcionalidad. El resto de la ley lo que tiene son herramientas, como le digo, herramientas para que el policía pueda actuar frente a la delincuencia. Le pone normativas, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. ¿Sí? ¿Cuál es el uso de la fuerza? ¿Cómo está normado? Actualmente está medio normado en reglamento, lo cambian, ¿sí? Ahora se hizo ley. Uno hace contacto visual con el delincuente, después lo tiene que verbalmente decir que pare, luego tiene que ejercer un acto físico de control, después utiliza armas no letales, finalmente utiliza armas letales. Sí, entonces todo ese proceso está ya delimitado por ley. Pero el policía Santiago Olmedo conversó conmigo y me decía, ¿sabe qué? Es un momento de actuación nada más. Porque el delincuente, si regresaba, me disparaba y podía haber muerto yo, y pudo haber muerto el chico, el muchacho, el adolescente. Y ahí actué de manera inmediata, decía. Pero disparó 12 veces a la espalda. No lo sé cuántas veces, porque eso no me quiso decir. Pero bueno. Pero eso es lo que yo le digo. O sea, como usted ve, es muy polémico, pero necesitan también los policías normas. Si no, mañana su hijo sale Vea lo que pasó, acuérdense el caso Fibeca en el 85, creo, ¿no? Un padre de familia pasaba por la farmacia, le confundieron con delincuente, dispararon como locos,
chao, chao padre de familia. Y luego quisieron esconderlo todo y no había una norma al respecto. O sea, el policía necesita herramientas para poderse defender de los delincuentes, pero no es que tampoco se le puede dar una patente de corso, una carta blanca a que haga lo que sea. Y acordémonos de algo más. Acordémonos de una cosa que es importantísima. La violencia no se soluciona con violencia. La violencia se soluciona con desarrollo. El momento en el que el país se invierta en educación, se invierte en trabajo. O sea, aquí tenemos un tema que es importante que decimos, ¿y qué tiene que ver la seguridad ciudadana con los presupuestos del Estado? Todo, absolutamente todo. El hecho es que el Estado ecuatoriano actualmente no está financiando ni una obra, no hay obras, y al no haber obras, el albañil ya no puede trabajar, y al no trabajar no puede ir a comprar el almuerzo donde la vecina, y al no comprar donde la vecina, etcétera, etcétera, las familias se quedan sin dinero. Cuando se quedan sin dinero, entran en la informalidad, y de la informalidad a la delincuencia estamos a un paso. Entonces, es importante que pensemos que aquí, cuando una madre no tiene cómo llevarle al hospital, porque ahorita no hay plata ni para taxi, peor para las medicinas o para que le atienda un médico, tienen que hacer fila durante la madrugada para poder ser atendidos, si es que son atendidos y que le den un paracetamol, si es que le dan el paracetamol, entonces estamos viendo que el problema está en la falta de inversión por parte del gobierno central, así de fácil, y eso lleva a delincuencia. Claro. Usted asistió a la rendición de cuentas del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál rendición? ¿A la que fue a la sí. asamblea? Ya, muy bien. Ahí el señor presidente dijo, hemos generado 300,000 nuevos empleos, jóvenes están trabajando en el país, tienen empleo. ¿Usted qué dice, John? A ver, espera, yo me fui a la rendición de cuentas del presidente vestido totalmente de negro, porque yo me fui en luto, la verdad me fui de luto, porque me imaginaba que no iba a ser una cosa buena. Fui, tenía que cumplir con el acto, le escuché y yo no sé por dónde. Hay una cosa que es clara, el país se quedó digamos en stand-by en la pandemia. Claro, no había trabajo, pues. Entonces, cuando salimos de las casas a las calles, se empieza a reactivar automáticamente la economía. Es una reactivación automática. O sea, yo no sé dónde está la política del presidente para que eso haya sucedido. Sí, habría que ver dónde están esos 300,000 empleos, dónde están y cuál es el mecanismo. Nunca dijo a través de este mecanismo. O sea, como para decir, cierto es, no. No vi, yo simplemente no vi. Lo único que yo llegué a entender es que él había inoculado en la gente las vacunas. Pero eso ya quedó en proceso, ¿no? O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Y posteriormente dijo, hemos pasado la tormenta, estamos ahora sí vamos a ir para adelante, ahora sí es cuando, y todo el resto no fue un informe de la nación, fue esperanzas de algún futuro mejor que él sueña, que él se imagina. O sea, no vi otra cosa, le juro, traté de entender si es que, a ver, capaz que yo no vi las noticias o capaz que no entendí algo, pero no vi nada. O sea, no sé, por eso le pregunto, ¿cuál rendición de cuentas? A propósito, usted estuvo en la comisión especial donde analizaron y sugirieron la destitución de Guadalupe Llori. ¿Qué pasó ahí? Sí, verá, antes de eso, igual siempre es bueno poner diferentes cosas en el camino. Cabe recalcar que en la Asamblea hay 5 bancadas. No, hay la bancada de gobierno, hay la bancada de Izquierda Democrática, Social Cristiana, Pachacútec y UNES. Sí, esto está muy relacionado. Y habemos unos 4 independientes, es decir, gente que llegamos por un partido, pero que nunca, jamás firmamos en una bancada. Sí, entonces ahí está el asambleísta Núñez, que es de UNES, el asambleísta Lucero, que es de Pachacútec, el asambleísta Curicama, que es de la bancada de gobierno, porque es así, y yo, que no he firmado nada, porque decidí no comprometer mi voz, mi voto, absolutamente con ningún otro grupo, sino es con mi conciencia, mis principios y valores, y mi razonamiento. Pero dicen que a John Vinuesa le buscan más que a cualquier otro asambleísta, porque quieren el voto suyo, o sea, a favor o en contra, pero quieren el voto suyo, es el más buscado en la asamblea. No sé si el más buscado, verá, no sé si el más buscado. Cuando yo me pongo a pensar cuál es mi rol en la asamblea, lo que creo es que de alguna manera soy una voz de conciencia, porque como no tengo un jefe
que me diga atrás lo que debo hacer, no tengo una bancada, no tengo nada, yo puedo dar mis criterios libremente. Entonces, y como leo bastante las leyes, los documentos, trato de empujar de alguna manera la conciencia de los dos. Hay veces en que hace falta mi voto, hay veces que no, hay veces que me hacen caso y hay veces que no, esa es la realidad. Respecto al tema de la señora Yori, a ver, lo primero, ayer se dio otra votación por el tema, por la vicepresidenta, Yesenia Guamaní, y por una asambleísta que buscaban que sea juzgada. Y yo lo que veía ahí es un aferramiento al poder, pero así como agarrarle con los dientes y las uñas al poder y no soltarlo para nada, ¿no? Y conversaba con un asambleísta, el asambleísta Torres, social cristiano, y le decía, hay otras formas de ver el poder. Hay otras formas de no sentirse que si uno está en el poder debe agarrárselo. El poder debe ser muy efímero, muy, muy efímero. O sea, estás y con la misma alegría que lo coges, con la misma alegría debes soltarlo. Así lo creo yo personalmente. No significa que uno agache los brazos ante cualquier pretensión de quitarte de un puesto. O sea, tampoco. Claro. Entonces se construyó se planteó una demanda a la asambleísta Yori. La verdad es que había muchísimo descontento dentro de los asambleístas por cómo ella llevaba. Ella era una vocera del presidente, absolutamente no tenía la más mínima independencia. Todo lo que el presidente le pedía de la República, ella prácticamente lo apoyaba. Y eso fue generando un estado de malestar dentro de la Asamblea. La Asamblea seguía trabajando. O sea, le digo, otra cosa es también ver que lo de la presidenta Yori uno se imagina que es una cosa grandota dentro de la Asamblea. En realidad es chiquito. Es una persona en un puesto frente a todo la institución Asamblea, ¿no? Y eso le decía yo al asambleísta Torres, mira, con la salida de Guadalupe Yori, ¿qué ha cambiado? Nada. Si sale o no sale Yesenia Guamaní, ¿qué cambia en la Asamblea? Nada. ¿Por qué? Porque la Asamblea es una institución muy poderosa, muy potente, muy bien organizada. Tanto así que si cambia un presidente u otro, lo único que va a cambiar es el poder de esa persona. Pero el funcionamiento de la Asamblea no cambia en nada. El nuevo presidente lo que ha hecho es dar un impulso, unos primeros días de trabajo duro que esperemos se mantengan así. Ahí se decide la creación de una comisión ad hoc, se llama. Ya. Comisión multipartidista ad hoc. En esa comisión le ponen al John Vinuesa 5 personas, ¿no? De diferentes partidos. Y enseguida ponen el grito en el cielo, porque si es que se ponía, fíjese, porque dicen, esto debió haber sido de bancadas. ¿Y por qué no se aceptó de bancadas? Porque en la bancada estaban los de Izquierda Democrática, los del gobierno, los de Pachacute, que los 3 son de gobierno. Los 3 actúan con el gobierno. Entonces ya tenían mayoría y no hubiera pasado nada. Sí, así es que se decide hacer una comisión más independiente. Un asambleísta, ya no me acuerdo ni quién, presenta la moción, así se hace siempre, presenta una moción, cinco comisionados y la mayoría decide que esa sea la comisión que toma una decisión. Nosotros hicimos un informe, revisamos todas las pruebas de cargo y descargo. La asambleísta, como es Yori, había incumplido funciones, eso era evidente, en el informe está escrito eso, llevó un proceso muy incidentado, llamó a decir que había bombas en la asamblea, como yo me acordaba de la época de la universidad, de los muchachos, ¿no? Cuando algún chico no tenía el trabajo decía bomba, bomba y ya se cerraba la universidad, claro. Algo así fue. Pero eso no deja de preocupar a la familia, sí, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, al final del día, con un montón, hubo unas discusiones. El abogado de la presidenta, que también no actuó muy correctamente, fue bastante irrespetuoso, de hecho. Pero con todo y todo, al final del día se presentó el informe, se votó a favor del informe y la expresidente Yori está sentada en una curul como cualquier otro asambleísta. Únicamente fue porque no dio paso a lo que pedían el resto de asambleístas, incluir, por ejemplo, varios temas en los orden del día. Claro, solamente eso fue. A ver, ella incumplió, este ratito no me acuerdo exactamente, eran 2 puntos fundamentales, pero el uno era
no cumplió algunas resoluciones del CAL, como que se hizo la loca y no aprobó unas cuantas pedidos de cambio y de suspensión de sesiones del CAL, y lo mismo en la Asamblea. No dio paso a un pedido a un cambio del orden del día de una sesión de la Asamblea y a una moción ¿cómo se llama?, de apelación a la presidencia. ¿Qué sucede? En cualquier asamblea del mundo entero, es una tradición de las asambleas, cualquier asambleísta que no está de acuerdo con el manejo de una sesión, solo de la sesión del presidente, alza la mano y dice, apelo a su presidencia. Argumenta, los asambleístas votamos, y si es que estamos de acuerdo, la presidenta o el presidente baja y asume el vicepresidente por esa única sesión. Entonces, la presidenta no hizo caso, no dio paso. Eso es un incumplimiento de la ley, más el hecho de que no permitió un cambio del orden del día, ya tenía 2 causales de incumplimiento de la ley. Aunque yo le digo la verdad verdadera es que desde hace tiempo atrás no se sentía un buen ánimo, no sentíamos que estábamos siendo bien dirigidos, no sentíamos una capacidad de trabajo, de actuación. Todo eso fue confluyendo. Ahí entendemos por qué la mujer no respalda a la mujer, ¿no? Bueno, cuando debería haber un espíritu de cuerpo ahí. No creo. ¿Cuántas asambleístas han propuesto? No, sabe que no sé, pero debe ser más o menos la mitad, y bastantísimas. Ya, mire, imagínese ahí. Mira, voy a leer un comentario que dice, Gabriel Espinosa Guamán desde San Juan le envía un saludo cordial y dice, hola. Saludos, señor asambleísta. ¿Qué nos puede decir sobre la declaratoria del camino estatal de Calpi, San Juan y el Arenal? Hoy llega Pachala a mi parroquia y no lo queremos. Y me parece, yo le digo, me parece bien. Verá, aquí, bueno, lo anterior primero, no es un tema de que la mujer respalde a la mujer, es un tema de que se respalde en principios, valores y razonamientos. O sea, la asamblea tiene que funcionar bien. Si alguien no funciona bien, no porque sea hombre le deben respaldar los hombres, o porque sea mujer le deben respaldar la mujer. Sí, o sea, si funciona bien, todos debemos respaldar. Si funciona mal, debemos cambiar. Así de fácil. El poder debe ser efímero. No debe ser uno que se quede agarrado con las uñas a eso. Y yo digo, al final, en un tema de humano, sí, quizás esta sea una gran lección de vida para la señora. Quizás vuelva a sus orígenes, quizás vuelva a pensar en que hay que defenderle a la Pachamama. Parece que se han olvidado y vean, son amazónicos y están interesados en temas petroleros y en otras cosas, cuando deberían estar interesados en defenderle a las plantas, a los animales, el tema de la minería. Así es que quizás sea una buena oportunidad para que dé un giro de conciencia a la misma señora. No, siempre hay que ver el lado positivo. Claro. Respecto a las carreteras, le comento algo. Cuando uno trata de entender este gobierno, ¿por qué teniendo tanto dinero, no solo para pagar la deuda externa, sino hasta para garantizarle el futuro pago de futuras deudas externas, ¿no? O sea, tiene guardada la plata. Uno dice, pero qué bruto, o sea, ¿por qué no gasta en carreteras, en salud, en educación? ¿Por qué no lo hace? Hay una razón. Y la razón está clarísima en la ley de inversiones que quiso pasar. Quiere entregarlo todo al privado, todo. En esa ley decía el agua, los senderos turísticos, decía las cárceles, hasta las cárceles quería privatizar, los colegios, todo, absolutamente todo. Yo ponía como ejemplo, mañana privatizan la UNACH y la SPOCH, mañana privatizan el Colegio Maldonado, mañana privatizan el municipio de Riobamba, sin ningún problema, con esa ley. No, porque encima de lo nefasta que era, encima ponían excepcionalidades para que si quería el presidente lo hacía sin ningún tipo de reglamento. Sí, entonces, y esta privatización que ahí le decían, no es privatización, no vamos a vender, solo vamos a delegar por 40 años. Por 40 años. O sea, cuando mi hijo sea abuelo. Claro, y nosotros ya no estemos aquí. Y nosotros, exacto, claro. y nadie se acuerde del origen de las cosas. Entonces, ahí fue donde la Asamblea hizo una lucha brutal, ¿no? Ahí fue donde la Asamblea hizo un trabajo brutal de defensa, de escudo frente al presidente. Pero
¿Cuál es la forma de privatizar? ¿Cuál es el mecanismo de privatización? La primera cosa es hacerle quedar mal a lo estatal. Entonces, los hospitales no empiezan a no funcionar, las universidades empiezan a no funcionar, no hay medicinas, las carreteras están con huecos, ¿no es cierto? Y la gente empieza a decir, lo estatal no sirve, tiene que ser privado. Entonces, le desprestigian a lo estatal, ¿sí?, para luego convencerle a la gente que lo privado es lo mejor. Y ahí nos olvidamos de los servicios privados que son tan malos. Entonces, una de esas, ya termino, una de estas son las carreteras. Sí, las carreteras no pueden ser investidas porque la gente no aceptaría que sean privatizadas. Sí, así de sencillo es el tema. Hay otra inquietud que me está rondando acá. Los trabajadores del Consejo Provincial de Chimborazo, desde hace algún tiempo atrás, vienen realizando marchas y protestas en las afueras. Dicen que no les están cumpliendo el contrato colectivo. Ahí los asambleístas, en su papel de fiscalizadores, también pueden ingresar a intervenir, a averiguar qué está sucediendo. A ver, yo he hecho algunos pedidos, al respecto. Sí, yo he hecho algunos pedidos al respecto de información, no solo del Consejo Provincial, sino de todos los municipios, porque también hay esta cosa de que están haciendo contrataciones y nombramientos a última hora antes de salir de los diferentes cargos. Yeah. Y algunos alcaldes han entregado con todo gusto la información y hay otros que con poco gusto. Iba a tener una reunión con los trabajadores del Consejo Provincial, ya quedamos en reunirnos en la casa de la Asamblea. Yo ya fui, estuve ahí parado, estaba haciendo un en vivo, inclusive esperando que lleguen, y luego los mismos trabajadores cancelaron la reunión. O sea, ahí sí ya ¿qué puedo hacer? ¿No? Ya no es culpa. Claro. Sin embargo, yo sigo atento a que me entreguen la información sobre contrataciones y sobre el orgánico funcional de cada una de las instituciones. Señor asambleísta, gusto haber dialogado con usted. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Tengo otro invitado que me está esperando ya en la plataforma Zoom. Ahora, la Asamblea Nacional seguirá con su labor de legislar, fiscalizar. Ha propuesto, revisaba ayer, su curul es la número 137, ¿no? La última de las últimas. Así es. Pero el primero en ser opinión también. ¿Alguna ley que se esté realizando o que se vaya a tratar desde el lunes en adelante? A ver, lo que tenemos, yo le hablo el día lunes tengo sesión de comisión, ahí estamos tratando una ley de economía violeta que le da herramientas a la mujer para que pueda trabajar y por ejemplo, tenga facilidades de horario en cuanto a la lactancia, que incluya a los padres también, ¿no? Tenemos la ley FinTech, que es una ley preciosa, de mucha avanzada, que da un marco jurídico a todas las actividades virtuales financieras, a los dineros electrónicos, inclusive banca que todo sea digital. O sea, es una ley que habla de metaversos, de criptoactivos, una ley de avanzada realmente. Y yo fui ponente en esa ley, es decir, la presenté ante el Pleno y creo que les gustó cómo lo había hecho, porque fue bastante didáctica. Tenemos en la comisión en la que estoy, ¿no? Tenemos una ley sobre las diferencias que se puedan arbitrar dentro de sistemas societarios. Tenemos una ley para los accionistas minoritarios de sociedades mercantiles. O sea, leyes que son muy técnicas y muy específicas, de las que me voy acordando este rato. Pero hay otras leyes en otras comisiones, en la Comisión de Salud, de Seguridad, de Derechos. Hay una ley, ahorita me acuerdo, que desde el 2017 nadie le había parado zona y estuve revisando archivos y hablando con gente, que es una ley que protege el patrimonio genocultural. ¿Qué significa esto? Y solo con esto le digo lo importante que es y cómo hemos estado empujando esta ley. Actualmente, digamos, desde los años 60 han estado sacándole la sangre y los tejidos a las comunidades aborígenes ecuatorianas. Sí, sacan el ADN, lo llevan a otros países, lo procesan y nos devuelven vendiéndonos en medicinas, nuestra propia genética. Sí, es decir, o sea, lo mismo que el petróleo, nos sacan petróleo y nos venden gasolina. Exacto. Ya, lo mismo es con el material genético. ¿Quién sabe de eso? Nadie. Qué pena. ¿No es cierto? Pero ahí estoy yo trabajando en eso y esa ley ya está en tratamiento en la Comisión de Seguridad y Derechos
y derechos de comunidades, y sobre eso voy a meterle mucho ñeque. Bien, esta pregunta me la guardaba para el final. Y usted sabe de lo que va a hacer. John Vinuesa dice, algunos dicen Johncito, John Vinuesa, el John. El John. Milhouse. El Milhouse, ya, así le tratan a usted. Así es. Y usted ha aceptado de todo, ¿no? Y dicen, el Milhouse va a venir de candidato a la alcaldía de la ciudad de Riobamba, y algunos empiezan a temblar porque casi todo le deja fuera Napito, pues, ¿no? Oiga, ¿y usted qué cree? ¿Me regreso o no me regreso? Yo creo que sí regresa. Bueno, verá, no lo sé, no es una decisión mía. Yo quiero estar donde funcione mejor. Yo me siento que en la asamblea sí hago un trabajo útil. Eso creo. Creo que hago un trabajo útil en la asamblea. Pero también la ciudad necesita, y le digo también mi familia lo necesita. Para mí es muy cómodo estar en la asamblea. Al final del día ya estoy ahí, debería estar 4 años, tengo un trabajo. He dejado mi trabajo, con mi familia es complicado también, hay muchas cosas que están en juego, como le dije al iniciar, se dañó mi carro de tanto viaje, se dañó, y eso cuesta plata también, ¿no? Y tuve que venir en un taxi a las 4 de la mañana, y ya más tarde me tengo que regresar porque tengo otras actividades. Entonces, la asamblea, pero dentro de todo lo complicado, estoy ahí. Me he hecho conocer de otros asambleístas. Regresar es difícil. Pero no lo sé, la verdad no lo sé. ¿No? Hace unos años había puesto una canción que decía, quiero volver a Riobamba, mi amor, aunque lejos volveré. Y probablemente esa es una ese espíritu que está dentro mío, porque esa canción la escribimos hace años, cuando yo no vivía aquí. Y es la que me sigue llamando la atención y me está rondando la cabeza. ¿Significa que sí va a volver? Significa que hay un porcentaje de un 80% de que tome la decisión de volver, pero no es el 100%, depende de algunas cosas que pasen en la asamblea. 8 de la mañana con 7 minutos. John, muy gentil por haber venido. Gracias. Estaré pendiente de las cosas que vayan sucediendo y permanentemente invitándole para que nos converse estas cosas, ¿no? Algunas cosas se quedaron fuera de la agenda. Usted invíteme y yo Perfecto. encantado. 8 con 7 minutos. En instantes estará con nosotros el señor Ricardo Rivera, secretario del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Chimborazo. Una pausa y retornamos.